Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Agradecemos a Dios por la linda oportunidad que nos da de encontrarnos para el programa Escudriñando las Escrituras. Sin duda estamos creciendo en ese conocimiento poderoso de la palabra a través de Romanos. Es una carta extraordinaria y tenemos la linda oportunidad de contar de nuevo con el pastor José. Él viene de Arizona. El pastor José Marín ha querido acompañarnos en esta ocasión en el tema Adán y Jesús. Pastor, bienvenido. Pastor Ezequiel, es un privilegio estar aquí nuevamente con ustedes y hoy poder comunicar esta linda lección con los que nos ven por televisión. Así es. Pastor, en términos generales, ¿cuál es la importancia del tema Adán y Jesús? Wow. Yo creo que aquí viene resumiendo lo que tiene que ver con el centro de la justificación por la fe. Porque ahorita vamos a ver algunos pasajes, pero al ver ese tema de Adán y Jesús vamos a encontrar cuáles son los paralelos, ¿verdad? ¿En qué maneras Adán y Jesús eran iguales? Pero a la misma vez, ¿en qué maneras Adán no era igual que Jesús? Y eso es lo que vamos ahorita a ver. Y si hubo ventajas o desventajas, ¿no? Pero lo vamos a abordar. Vamos a tocar ese tema. Es interesante, súper interesante. Pastor, ¿cómo nos ayuda la justificación por la fe en las pruebas? Esa es una buena pregunta porque la justificación por la fe es algo que debe ayudarnos en nuestro diario vivir de la vida cristiana. Así que quiero leer justamente lo que dice aquí en el libro de Romanos, capítulo 5, y que dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz. Note eso. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes. Y dice aquí, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Eso sí. El mundo no lo entendería, ¿no? ¿Cómo es que uno se puede gloriar en las tribulaciones? Sigamos leyendo. Sí, señor. Dice aquí, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado, note, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, aquí la lección, el apóstol Pablo nos dice que el ser justificados por la fe, primeramente, hace algo en nuestro ser. Nos da paz. Un anhelo de todo ser humano. La paz es una quietud en nuestro corazón, es esa seguridad de saber de que Dios me ha aceptado, de que no tengo cuentas pendientes con Él, de que puedo vivir sabiendo de que Dios me ayuda y no me va a dejar. Entonces, la justificación primeramente produce una paz. Una paz. Y cuánta necesidad hay de paz en el mundo de hoy en día. Pero aquí otras cosas que menciona aquí, y es más, aquí lo tengo apuntado en lo de la lección, es el hecho de que nos habla en relación a tres cosas que hace la paz, ¿verdad? Y es justamente, aquí lo tenía, justamente una de las cosas importantes es el hecho de que esta justificación de Dios nos da paciencia. Paciencia, correcto. ¿Verdad? ¿Y qué es paciencia? Paciencia significa caminar la vida cristiana con sufrimiento, con prueba, con perseverancia y no darnos por vencidos. Entonces la justificación, el saber de que Dios me salva, me perdona, eso me ayuda en la vida cristiana a poder tener yo la seguridad de que Dios me ha perdonado y me ayuda a tener paciencia. Lo segundo, dice ahí que también, aparte de la paciencia, me ayuda a experimentar
esta seguridad que en medio de las tribulaciones no me doy por vencido, pero sé que soy aceptado por Dios. Sé que soy aceptado por Dios. Y lo tercero dice que produce una esperanza. Una esperanza, es decir, la justificación por la fe, en resumen, me ayuda en las pruebas que uno vive al saber que si fue capaz de dar a su Hijo unigénito para que yo viviera, entonces en medio de las pruebas sé de que Dios, ese Dios que murió por mí nunca me va a abandonar. Me ayuda a saber de que soy aceptado por Él. Y esta palabra, gloriarnos, también se puede traducir en gozarnos. Entonces la pregunta sería, ¿y cómo uno puede estar gozoso, con esperanza, en las tribulaciones? Y es aquí donde viene este tema de la justificación por la fe. Por eso es que la justificación de la fe, Pastor Ezequiel, es más que una teoría. Es el hecho de que saber que aquel que me ama tanto, que murió por mí, si fue capaz de morir por mí y poner toda su vida por mí, ¿cómo no voy a tener alegría al saber, Él sufrió, yo también sufro? Pero lo que yo sufro jamás se va a comparar a lo que Él sufrió por mí. Alguien escribió que a veces deja el Señor caer una gota de su sufrimiento en nuestro vaso, pero una gotica. Sí, no se compara. Nadie va a sufrir como Cristo sufrió. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pastor, al otro lado puede haber, me viene al pensamiento, una persona que lo ha dejado todo para seguir al Señor y comienza a sufrir de parte de su familia, de los que le rodean. ¿Es un honor sufrir por Cristo? Es un privilegio sufrir por Cristo, porque cuando uno sufre por Cristo, te estás identificando con aquel que murió por ti. Es más, yo considero que esto del sufrir por Cristo, cuando hemos experimentado la justificación por la fe, las cargas se hacen más livianas y somos más capaces de soportar el dolor cuando hemos pasado por el tema de la justificación por la fe. Pastor, hay algo que nos impresiona en este estudio del capítulo 5 también, y es esa frase de Pablo, cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos. Hablemos de esa parte tan importante. Bueno, quiero leer ese pasaje también porque ese pasaje también está muy importante y es el versículo 6. Dice Romanos 5:6. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, y con todo pudiera ser alguno tuviera valor de morir por el bueno. Pero Dios, aquí está, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucho más razón, habiéndose ya sido justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y dice aquí el versículo 10, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahí me detengo esa parte primera. Muchas veces pensamos de que esto de enemigos de Dios es como si Dios tuviera una actitud de que somos sus enemigos. Yo estoy en contra de ustedes. Yo ustedes para mí son enemigos. Eso es lo que humanamente. Eso es lo que Satanás nos ha hecho creer. Pero el tema de la justificación de la fe nos dice que es al revés. Así no es. Por la entrada del pecado, por eso esa parte de la lección de Adán y Jesús. Cuando entra el pecado a través de Adán y Eva, cuando entra en el pecado, automáticamente se hizo un cambio de switch. Y es donde se comienza a ver a Dios de una manera diferente. Claro. Entonces Adán, ahora, quienes se relacionaban con Dios cara a cara todos los días, ahora para Adán, cuando viene Dios a visitarlos, para ellos es un enemigo. Para ellos es un extranjero, porque ellos son los que se van a esconder. Ellos son los que le tienen miedo. Pero no es Él el que se escondió, es Dios que viene. Salió a buscarlos. Entonces, yo lo que quisiera decir a los que nos ven por televisión es que Dios no nos considera sus enemigos. Si así fuera, no nos hubiera enviado a su Hijo Jesucristo. Al contrario,
éramos nosotros que mirábamos a Dios como enemigos, pero Cristo era el medio por el cual Dios, su Hijo, reconciliaría al mundo en pecado de regreso al Padre Celestial. Y entonces aquí, pastor, viene la pregunta. Entonces, ¿qué razones tenemos para regocijarnos? Yo creo que hay muchas razones para Sí. regocijarnos. Una de ellas es de que cuando nosotros consideramos de que éramos enemigos de Dios, dice aquí, y es más, aquí hay una parte que esa es una parte muy, muy, muy hermosa. Dice aquí el versículo 10, puedes leer el versículo 10 y 11. Sí. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y versículo 11. No solo esto. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, en el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, piense si no tenemos razón de regocijar. Mire, ¿fue la muerte de Cristo importante para que nos salvara? La respuesta es sí. Total. O sea, tú y yo somos salvos por la muerte de Cristo. Pero ahí no termina. Porque aquí dice el apóstol Pablo que nosotros fuimos salvados, reconciliados por su muerte, pero también seremos salvados por su vida. Es decir, tenemos dos créditos a nuestro favor. Una es la muerte de Cristo. La muerte de Cristo. Esa se acredita a ti cuando aceptas a Jesucristo en tu vida y vas a Él. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro y gracia y misericordia. Número 2, si eso no fuera suficiente, tenemos la otra razón de gloriarnos y regocijarnos. Es que Él vivió una vida perfecta. Perfecta, total. Y esa vida perfecta se atribuye a mí. Eso es extraordinario. Eso es maravilloso. Que yo vaya con una hoja manchada por el pecado y me la devuelvan indicándome que la vida de Jesús está acreditada a mi vida. Y siempre me gusta compararlo con esto. Sí. Y aunque ese no es el tema de la lección, pero hace alusión a esto, es el hecho en el juicio. En el juicio. Porque el tema de la justificación tiene connotaciones de juicio. ¿Ves? Claro. Tiene que ver con un sistema legal donde hay un acusado y el acusado va a recibir su sentencia. Pero en este caso es Jesucristo quien cumple la sentencia para nosotros, para que nosotros quedemos declarados justos. Entonces, en el juicio final es por las obras. Porque las obras comprueban quién ha sido el Dios de nuestra vida. Y entonces aquí es donde viene lo importante de este pasaje. Todo mundo va a ser juzgado por las obras. Todo mundo. Pastor, todo mundo. Los que se pierdan y se salven, todos van a ser juzgados por las obras. La diferencia de los que se van a salvar no es porque eran más buenos que los otros. La diferencia que va a causar su salvación es que los que aceptaron a Jesucristo en su vida, las obras de Cristo son acreditadas a Él, a ellos. Y entonces, por eso tenemos razón de regocijarnos. Es que las obras de Cristo, su vida perfecta, son acreditadas a tu cuenta. Uno miserable pecador que le pongan eso en crédito. Wow, extraordinario. Se acreditan a nuestra cuenta. Pastor, ¿culpables por el pecado de Adán? Esa es una buena pregunta. Sí. Habla el mundo acerca del pecado original, que todos nacemos con él. Y claro, hay personas que dicen, pero no, eso no es justo. ¿Cómo Dios nos va a considerar que hacernos culpables por el pecado de Adán? Si Adán fue el que tuvo la culpa, no fui yo. En cierta manera, hay un pasaje que dice la Biblia en Ezequiel que Dios no toma el castigo del hijo del padre que peca, sino que el padre que peca es el que muere. Si es el hijo que peca, es el que muere. Dios no nos hace responsables por el pecado de Adán, pero yo no he conocido todavía a alguien que no ha pecado. Entonces, en el momento que pecamos, ya hacemos. Entonces, sí, cierto, pareciera injusto. Heredamos las tendencias del pecado,
heredamos esta consecuencia de la muerte eterna. Ujú. Pero hay una parte muy linda, que es la parte donde vamos a tocar ahora del segundo Adán. Que es- Sí, que correcto, es Jesús. pastor. Ese es un tema que plantea esta lección. De hecho, ese es el título. Entonces, Jesús y el Adán, ventajas, desventajas. Claro. Hagamos ese Ok. cuadro. Bueno, primeramente a Jesús se le llama el segundo El Adán. segundo Adán. El segundo Adán. Ujú. Adán, quiero que pongan eso en contexto. Adán, Dios le dijo a Adán que había un árbol del bien y del mal, que no podían acercarse y no comer de su fruto, porque el día que de él comieran, iban a morir. En ese árbol, Adán decidió él mismo vivir su vida bajo sus propias reglas. Donde él estaba diciendo a Dios, al comer ese fruto, le estaba diciendo, yo voy a ser Dios. Yo no tengo nadie que me diga lo que tengo que hacer. Yo voy a ser Dios bajo mis propias leyes. Y vivió separado de Dios. Y allí perdimos la vida eterna. Así es. Jesucristo se convierte en el segundo Adán. Porque Jesús era 100% humano y 100% divino. Entonces, quiero leer un pasaje de la Biblia, pastor, que considero muy, muy importante en esto de Jesús como el segundo Adán. Porque el primer Adán perdió el dominio de la tierra y perdió la eternidad en un árbol. Así es. Pero miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 30. Hechos 5, versículo 30 dice algo maravilloso del segundo Adán. Hechos 5:30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. ¿Sabe usted que la traducción aquí en un madero, en el griego, es en un árbol? En un árbol. En Primera de Pedro 2:24 dice exactamente, no lo vamos a leer, pero en Primera de Pedro 2:24 dice exactamente lo mismo, que Jesús fue colgado en un árbol. Entonces es interesante, el primer Adán pierde el dominio de la tierra en un árbol. En un árbol. El primer Adán pierde la eternidad en un árbol por su desobediencia. Así es. Pero miles de años después llega el otro Adán. El otro Adán es Jesucristo, Así es. que era humano y divino. Pero este Adán, a diferencia del primer Adán, él, en vez de decir, yo soy Dios y yo voy a hacer lo que yo quiero, este segundo Adán Y yo. vino y se humilló a servirnos para salvarnos. Amén. Este segundo Adán también se encuentra en un árbol. Solo que en este árbol Jesús vence. Y allí Jesús vence la muerte eterna. Nuevamente consigue el dominio sobre la tierra y sobre la humanidad. Entonces, para mí esta es la parte clave de los dos Adanes. Uno falló, el otro venció. Uno perdió en el huerto del Edén, el otro ganó en el árbol de la cruz del Calvario, para darnos la salvación. Pastor, y dice, Pablo desarrolla un tema extraordinario Sí. en esa comparación en el contraste de los dos Adán, ¿no? Por el uno entra la muerte, por el otro entra la vida. Correcto. Y eso nos hace entender nosotros como pecadores. Siempre Romanos 3:24 dice que todos estamos cortos de la gloria de Dios. Hay una historia, pastor, que me gustaría relatar que Por escuché favor. hace tiempo atrás de Morris Venden. Allá en Estados Unidos hay un billonario llamado Bill Gates. Bill Sí, Gates. sí. Y en los 1994 por ahí Bill Gates pues tenía ya en su patrimonio ya tenía como 20 billones de dólares. O sea, ya tenía mucho Ya. dinero. Y además que Bill Mucha Gates plata. es considerado uno de los hombres más ricos del mundo, que es más generoso para las organizaciones que ayudan a la comunidad. Entonces se puede imaginar a alguien que tiene tanto dinero
y que ayuda a tanta gente, pues se puede imaginar todos los pedidos que le llegan de ayudas. Total. Pues a él le llegó una ayuda, una carta, y ahí tiene todo un departamento donde estudian los pedidos de todo esto, y le llegó un pedido de una niña, y la carta decía: querido señor Bill Gates, me llamo Emily y estoy estudiando el 6º grado. Necesito su ayuda para poder terminar mi proyecto de ciencia. No tengo los recursos suficientes para cumplir mi proyecto. Necesito $6.70 para un billonario. $6. Sí, le llega la carta, se lo hacen saber al señor Bill Gates, le llama la atención la carta, él decide ir con un equipo, ir hasta la escuela allá donde está Emily. Llega a la escuela, se presenta con la principal no lo puede creer que ahí está el señor Bill Gates, una escuelita allá por el Midwest de los Estados Unidos, y le dice: ando buscando a la muchachita llamada Emily. Y le dice que ya le cuenta la historia, dice: lo llevo al salón. Van al salón, cuenta la historia de lo que había pasado y pregunta: ¿dónde está Emily? Y Emily dice, levanta así la mano toda tímida, ¿verdad? Y entonces dice la historia que le pide que venga. Dice: bueno, Emily, tú me pediste una ayuda de algo que tú no podías hacer. Aquí está. Saca de su traje un sobre para ayudarle a cumplir lo que ella no tenía. Y le da un sobre con $6.70 para que termines tu proyecto. La historia no termina ahí. La niña estaba contenta con eso. Claro. Ella estaba feliz. Su pedido llegó. Pero pero Bill Gates no se quedó contento con eso. Le dijo a la principal de la escuela: quisiera que me reuniera una asamblea general de toda la escuela. Reunieron a toda la escuela, contó la historia de Emily, presentó a Emily y dijo: ahora yo ya le di a Emily los recursos que le hacían falta para terminar su proyecto. Ahora yo quiero hacer una donación para construir un edificio de ciencias aquí en esta escuela y voy a donar $6.7 millones para construir ese edificio de ciencia. Y quiero que le pongan el nombre del edificio, el nombre de Emily. Emily Science Center. Y esto me hace pensar, pastor, en esta lección, que el segundo Adán, Jesucristo, no solamente pagó nuestra deuda, no solamente nos dio lo que necesitábamos para llegar al cielo, pero fue más allá, fue mucho más allá. Ha hecho provisión para toda una eternidad. Amén, amén. Qué buenas noticias. Agradecemos a Dios porque esto nos alienta a saber, bueno, por Adán vino el pecado, la condenación, la muerte, por Jesús podemos tener la libertad de la condenación, del pecado y vida eterna. Y pastor, yo pienso lo maravilloso ese cuadro profético de encontrar los dos Adanes y una multitud redimida gracias al sacrificio de Jesús. Imagínense cuando se encuentren los dos Adanes. Así es. Así que te invitamos para vivir de tal manera que podamos estar en ese encuentro maravilloso. El Señor te bendiga. Gracias, Pastor Marín. Gracias, Pastor Ezequiel. Bendiciones. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.